Estamos muy cerca de una guerra que puede desatarse en una catástrofe universal, porque no se trata solamente de dos países, Irak y los Estados Unidos, sino que las naciones tienen rencillas guardadas de tiempo atrás, y también el amor al poder y a la grandeza y al petróleo puede traer disturbios internacionales en gran escala. Y todo lo que oímos, la gente pregunta, ¿y qué habrá guerra o no habrá guerra? Pues si no la hay ahorita, la habrá mañana, porque son cosas que Jesucristo anunció. Él dijo que al final de los tiempos, previo a su regreso a la tierra, entre muchas cosas más, dijo, habrá guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y cuando las gentes digan paz y seguridad, entonces viene el fin. Y esas expresiones de paz y seguridad es lo que en todos lados están haciendo sus manifestaciones las gentes en busca de paz y en busca de seguridad. Aún las Naciones Unidas, en ese tremendo edificio que tienen allá en Manhattan, en Nueva York, están labradas las letras paz y seguridad. Paz que no ha habido, seguridad que nunca ha tenido el mundo. Para nosotros los cristianos no es algo que nos aterre. Habrá problemas, siempre los habrá. Somos un pueblo bendito, guardado por Dios. De una y de otra manera saldremos librados en su momento. Y si no lo fuera así, bendito sea Dios, algún plan tiene. Pero sabemos en quién hemos creído. Tenemos al príncipe de paz. Y tenemos a aquel que nos tiene en su mano. Y que estamos en la mano del Padre y estamos en la mano del Hijo. Imagínense la mano inmensa, infinita de Dios Padre, nosotros puestos allí y la mano infinita de Dios Hijo y cubriéndonos, como la gallina cuida sus polluelos debajo de sus alas. Esa es nuestra confianza y nuestra seguridad. Y cuando se ve el problema de la guerra y otro que no se hace tanto escándalo, el problema de la inmoralidad, pues todo eso está escrito. Que se multiplicará la ciencia, todo eso está escrito. Y como cristianos debe darnos cierta alegría el ver que esas cosas suceden. Primero porque Jesucristo dijo la verdad, y Jesucristo lo dijo en Mateo 24, muy detalladamente. Y eso quiere decir que un hombre hace 20 siglos anunció lo que iba a estar pasando ahora. Qué formidable es nuestro Señor, en quien confiamos, y el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se van a cumplir las Escrituras. Las Escrituras dicen que no habrá otro diluvio de agua y para eso está puesto el arco iris, para que recuerden que Dios prometió nunca más destruir el mundo con agua. Pero hay que leer Segunda de Pedro, donde habla de un diluvio de fuego. Pero eso ya es posterior a las guerras. ¿Quién sabe que tanta bomba vaya a causar un desorden que traiga una colisión de planetas y astros y estrellas? Pero entre más sucedan estas cosas que estamos oyendo y viendo, más cerca está el Señor. Él viene y el Espíritu y la Iglesia diga ven. Y el que oiga, diga ven. Hemos estado viendo en el Catecismo la caída del hombre en el pecado y las consecuencias del pecado. O sea que tanta desgracia y tanta podredumbre son consecuencias del pecado. Hace 8 días estuvimos viendo algunas preguntas del Catecismo y no hicimos una lista, ahora la traigo una lista de todas aquellas cosas que resultaron del pecado, pero no completa, solamente algunas que salen de las preguntas del Catecismo que estudiamos hace 8 días, porque hay muchas más. Por ejemplo, ahorita estábamos leyendo el pasaje de Génesis 3, ahí dice que Dios le dijo al hombre que por causa de ti maldita será la tierra, otra consecuencia del pecado. Es decir, hay muchas, pero de acuerdo a las preguntas del Catecismo que estudiamos, traigo una lista que vamos a ver en este momento, que nos ayudamos a poner allí. A ver, entonces allí dice arriba, todavía más arriba, eso es, allá arriba, quién sabe qué dice, pero ustedes ven bien. La peor desgracia del hombre fue el tema del 18 días, y dice, el hombre cayó en la prueba de la alianza de vida, la alianza que Dios hizo en el Edén, y en lugar de perpetuar la vida que Dios le dio a Adán, entró en un estado de muerte. Esa es la pregunta 12 del Catecismo. Y ese estado de muerte es un estado de muerte espiritual. Inmediatamente que comió Adán, no Eva, cuando comió Adán, cayó toda la humanidad, porque Adán era el representante de la humanidad, no Eva. Entonces en ese momento murió Eva y murió Adán espiritualmente.
aunque biológicamente estaban vivos, pero ya espiritualmente estaban muertos. Y luego vino la muerte física, tuvieron que sepultarlos después de haber sepultado a su hijo Abel. Después vendrá la muerte eterna que experimentará el hombre después del juicio final. Y luego vemos que también perdió el libre albedrío, la pregunta 13 del catecismo. En Adán cayó toda la humanidad, pregunta 16. O sea que desde que pecó Adán, toda la humanidad cayó. Saddam Hussein y George W. Bush y el presidente Fox y cada uno de ustedes y yo caímos en Adán. Por causa del pecado perdió la imagen de Dios, pregunta 10. Dice la Biblia que Dios creó al hombre en justicia, en ciencia, justicia y santidad. El catecismo lo menciona también. Consecuencia, pecó contra Dios. Eso es tremendo, eso lo vimos hace 8 días con cierto detalle. Pecar contra Dios es tremendo, lo peor de todo que puede suceder. Desgraciadamente el hombre no tiene conciencia de su maldad y la grandeza de su pecado. El hombre es reducido a un estado de pecado, pregunta 18. Ese estado de pecado es la falta de justicia original, una depravación de toda su naturaleza. En Isaías dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni sanadas, ni suavizadas con aceite. Esa es tu desgracia del hombre, desde la mollera hasta la planta de su pie. La falta de justicia original. Todo hombre ya nace sin la justicia original, o sea, toda aquella belleza que tenía Dios cuando el hombre, cuando creó Dios, dándole ciencia, justicia, santidad a la perfección. La décima cosa que sacamos allí, la depravación de toda su naturaleza, cayó en un estado de miseria. Ese estado de miseria es que perdió la comunión con Dios. Está bajo la ira y maldición. El hombre común está bajo ira y bajo maldición de Dios. 14 está expuesto a todas las miserias de la vida actual. Y luego el 15 está expuesto a la muerte misma. En cualquier momento el hombre muere físicamente y está expuesto a las penas del infierno para siempre. Muchas de esas no tienen la indicación del catecismo, pero seguramente que esas dependen de la pregunta 19 que está allí. Pero Dios no dejó a todo el género humano en su estado de pecado y de miseria, y eso es lo que nos tocó ahora en la pregunta número 20. Vamos a leerlo, podemos apagar ese. Muchas gracias, don Dionisio. Vamos a ver la pregunta 20. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? ¿Cómo dice? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? No lo dejó. A todo el género humano no. Aparte del género humano sí, pero aparte del género humano no. A sus escogidos no. Entonces dice que Él, Dios, de su propia y soberana voluntad, sin coacción de nada ni de nadie, eligió desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entre los cuales contamos todos los que estamos aquí, quizá con algunas excepciones que solamente ustedes lo pueden saber, cada uno lo puede saber. Pero como me gustaría que todos estamos aquí, somos de los que han sido sellados con el Espíritu Santo, como una prueba de la autenticidad de una elección divina. Entonces, estas personas elegidas son los que han de gozar de la vida eterna. Ya no habrá muerte eterna. La muerte física es un cerrar de ojos y se abren para la eternidad en su momento. Y dice ahí que entró Dios en una alianza de gracia. Aquella alianza que hizo en el Edén con Adán y Eva se llamó la alianza de vida. Aquí está el árbol del bien y del mal, aquí está el árbol de la vida, escoge el cual quieres. Es una alianza de vida. Lo que yo te he dado al crearte es vida. Lo que le di a Eva al crearla de tu costilla es vida. Si tomas del agua de la vida vas a vivir para siempre. Si tomas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya no vivirás para siempre. Habrá muerte. Lo que vimos allí, la muerte espiritual inmediata, la muerte física más tarde y la muerte eterna después del juicio final. Ahora ya no habla de la alianza de vida, ahora está hablando de la alianza de gracia. Se fijaron ahí en su catecismo, alianza de gracia. Acuérdense que esto, aunque los hombres lo elaboraron, no son invenciones humanas.
Uno de los versículos más bellos de la salvación que encontramos en nuestra Biblia, este libro maravilloso, está en Efesios 2, 8 y 9, que sabemos de memoria muchos, que dice así, repitámoslo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Entonces Dios entró en una alianza de gracia. Después de que cayó Adán, no lo dejó hundido. Si hubo una separación muy fuerte es porque cuando Dios lo buscó, Adán, ¿dónde estás? Él se escondió. Pero Dios seguía amándolo, porque Dios ama al pecador y seguía amándolo. Y entonces entró en una alianza de gracia. No aguantaste la prueba de la alianza de vida, pues ahora quiero ayudarte, hagamos una alianza de gracia. Esa alianza de gracia existe en dos modalidades, vamos a decir. En el Antiguo Testamento con la ley, muy breve, si la captaron bien, y si no, pues pregunten a los ancianos gobernantes, pues más despacio. Bajo la ley de Moisés, las gentes se salvaban por Jesucristo, pero obedeciendo una ley, especialmente la ley ritual, porque la ley moral no la podían obedecer porque estaban caídos. Tú no puedes dejar de mentir, no puedes dejar de ser fornicario, no puedes dejar de adulterar, no puedes dejar de matar, no puedes dejar de tener guerras, pero te voy a dar ciertos lineamientos que cuando tú cometas un pecado, que golpeas a tu mujer y te arrepientes, ve con el sacerdote, ofrécele un sacrificio y por medio de ese sacrificio tú serás restaurado. Pero Hebreos lo aclara muy bien, que ninguna sangre de macho cabrío o de animal limpia el pecado. Sencillamente, el que cumplía ese rito de ofrecer un sacrificio zoológico de un animal, se le abonaba a su cuenta el sacrificio de Cristo que se había de hacer en el futuro. El que derramaba la sangre de un animal por su pecado, se estaba haciendo acreedor de la sangre de Cristo, por la fe en la promesa de Dios. Después viene otro cambio. Cuando Cristo muere en la cruz, clava en la cruz los ritos, clava la ley, y entonces nos da una ley de libertad, y entramos en un periodo de gracia. Todo es gratis. El problema es que es tan gratis que la gente luego ni lo cree. ¿Les ha hecho alguna vez algún regalo así grandote? Y que usted dice, para mí, bueno, tal vez no muy grandotes, pero pues algunos sí hemos recibido, según nuestros gustos, unos regalos bien grandotes, regalos. Algunos de ustedes no tienen casa propia. Si a alguien le regala una casa propia, va a decir, ay, para mí, regalo, así, regalo, o te lo tengo que pagar poco a poco. Pero la salvación es un regalo, 100% regalado. Si tú tienes una pizca de desconfianza y crees que tienes que pagar un poquito, ya perdiste la salvación, porque Cristo solamente salva a los que creen que Él es un poderoso Salvador y suficiente. Y ese periodo que estamos viviendo es el de la gracia. Ustedes dirán, entonces la ley ya no hay que obedecerla. Pues para ser salvos no. Pero si soy salvo por gracia, voy a tener el deseo, el anhelo, el hambre de cumplir la ley de Dios para agradarlo, para agradecerle. Porque como hemos sido regenerados ya no somos ingratos, sabremos dar gracias a Dios. Bueno, no podemos profundizar en cada uno de estos puntos. Dice ahí entonces en esa pregunta 20, que entró en una alianza de gracia para libertarnos. ¿Libertarnos de qué? Pues del estado de pecado y de miseria. Y esa listota que vimos aquí son algunas de las consecuencias del pecado y algunas de las miserias en que se encuentra el hombre. Y Dios entró en una alianza de gracia con Adán y Eva caídos, y después con cada generación, para libertarles. Hermanos, qué preciosa oportunidad, qué precioso regalo. Libertarnos de esa naturaleza corrompida, podrida y apestosa en la cual los hombres hemos caído, donde nos hemos convertido en pura mugre, pura maldad. Tal vez venimos bien bañaditos esta mañana y hasta perfumados, pero la maldad que cometemos es una peste horrible, que Dios huele muy bien. ¿Cuántas veces la gente apestosa viene aquí al templo y ofrece sus sacrificios? Y la gente se lo acepta y dice, qué hombre tan bueno. Pero Dios, que conoce,
quizá le redarguye, le diga, mira, vete primero, reconcíliate con el que estás peleado, a quien aborreces, con quien tienes rencor, y después que reconcilies, ven y da tu ofrenda aquí en el altar. Pero de ese pecado y de esa miseria, el Redentor nos redimió. Y además dice, nos introduce en un estado de salud. No se fueron contentos, hermano, no ha acabado el sermón. Nada más que lo siento muy lejos. Y lo que voy a decir, pues quiero decirlo más comprensible, más fácil. Y si alguno de ustedes no tiene el deseo de levantar la mano, preguntar para aclarar cosas, pues dígalo. Dice introducirles en un estado de salud, porque la salvación de Dios, la redención de nuestro Salvador, son dos cosas. Se necesita a veces lupa para darse cuenta, ¿verdad? Pero para eso estamos los que enseñamos en la iglesia. Demos gracias a Dios por los pastores, hermano Orozco. Demos gracias por los ancianos, hermano Agustín. Demos gracias por los maestros, los directores aquí, hermano Rosales, la maestra Miriam, los maestros, hombres y mujeres de nuestros niños, porque ellos estudian para traer las lecciones un poquito más digeridas y que sean comprensibles. Entonces dice aquí, nos liberta del estado de pecado y de miseria. Es una lista larga, la de pecado, y una lista larga de la de miseria. E introducirles en un estado de salud. Libertarles del pecado. Son dos cosas diferentes, hermanos. Tuvimos aquí en la iglesia una persona que sufrió el que unos individuos se metían a su casa cuando él no estaba y mataron a su esposa y maltrataron a sus hijitas, que eran unas niñitas. Cuando a él se le llamó donde andaba trabajando y vino a la ciudad, pues a mí me invitaron para que fuera a hablar con él y darle alguna palabra. La verdad que era muy difícil. De buena gana presentaba mi renuncia al consistorio. No me dijo el pastor que vaya a ver qué hace. Pero tuve que ir. Y lo que hice fue, antes de decir palabra alguna, le digo, hermano, pues vamos a orar. Dice, déjeme orar a mí primero. Y luego ora usted. Y el hermano se puso a orar. Y en la oración pidió que Dios perdonara a los que mataron a su esposa y a los que se burlaban de sus niñas. ¿Qué les parece? Una nueva criatura. Hay una cosa que hizo muy buena, bastante buena, pero hay otra cosa que no hizo. Por ejemplo, después de orar por los que mataron a su esposa y maltrataron a sus hijas, decirles, miren, les voy a regalar una casa, o mi casa, con todos mis muebles, y todo el dinero que tenga yo en el banco se los voy a regalar. Esa sería una segunda cosa, ¿verdad? El perdonarlo ya era bastante. Ya te perdono, vete, ya. Ni te voy a buscar. Ya era bastante. Pero lo que hizo Cristo por nosotros como Redentor nuestro fue correr la segunda milla. Si alguien te carga por una milla, ve con él 2. Cuando él murió en la cruz, tomó los pecados de todos nosotros los escogidos, lo llevó sobre su espalda y dijo a Dios, ahora sí, Señor, el juicio y el castigo que mis hermanos Tun merecen, échamelo aquí encima. Y aquí los hermanos Calderón, échamelo acá arriba. Y nuestros hermanos Hernández, échamelo acá arriba. Y cuando murió en la cruz, lo azotaron, lo escupieron, lo clavaron, lo espinaron. Él pagó por los pecados de todos nosotros. Entonces podía decir, ya usted ya no debe nada, así que ahí nos vemos. Váyanse y que les vaya bien. No, el Señor Jesús hizo algo más. Los pecados son perdonados, pero algo más. Te voy a dar el cielo. Porque el hecho de que perdone tu falta no quiere decir que mereces el cielo. Yo morí para pagar por tus pecados. Por eso dice la Biblia allí en Romanos que Él fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte es para pagar por las transgresiones, pero la resurrección de Cristo es para nuestra justificación y para darnos el cielo. Si tú no tienes pecados, no te vas al infierno. ¿Pero por qué te vas a ir al cielo? Aquí está el licenciado viéndome y tratando de estudiar a la luz de la ley. Si a uno se le resuelve su problema del pecado, ese es un problema. Pero hay muchas cosas que le faltan a ese que le resuelvan su problema a los licenciados, pero que es otro, como dicen los muchachos, otro rollo. Entonces Jesucristo, por un lado, nos libra del estado de pecado y de miseria, y por otro lado, nos introduce en un estado de salud. Ya tenemos 2 nombres, estado de pecado y miseria y estado de salud. Vamos a ponerlo de otra manera. Hay un borracho, bien borracho, briago, que por sus borracheras lo meten a la cárcel del hospital y viene un médico y lo sana y viene un licenciado y lo saca de la cárcel.
Lo sacó de la cárcel. ¿A quién sacó? Al borracho. Y cuando salga sigue siendo borracho. El licenciado le ayudó a resolver su problema de prisión, pero los de adentro no. Él sigue siendo borracho. Jesucristo dice, voy a pagar por tus borracheras y tus crímenes, pero te voy a introducir en un estado de salud. Y te voy a hacer otra vez una nueva criatura. Aquello que perdiste con Adán, yo te lo repongo. Y entonces viene lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Dios regenera nuestro corazón, nos hace nacer otra vez. Vamos a ver Efesios. Ahí en Efesios tenemos un pasaje, Efesios capítulo 4, Efesios 4, 25. Yo creo que podemos leer desde el 20 pues al 25 vamos a leerlo. Con mucha atención, hermanos, ahí en su Biblia ustedes pongan atención. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de, síganle, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces dice aquí que hemos sido enseñados por el Señor conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego dice allí en el versículo 24 que estamos en una capacidad de vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Toda aquella ciencia, justicia y santidad que se perdió por el pecado de Adán, se recupera. Todo lo que se perdió con Adán, todo se recupera. Perdimos libre albedrío, volvemos a tener libre albedrío. Perdimos la ciencia, el razonamiento, la lógica espiritual, Él la restaura. Perdimos la santidad, somos santos otra vez. Perdimos la justicia, somos justos otra vez. Perdimos la perfección, volvemos a ser perfectos. A muchos les suena feo eso, pero no sé qué van a hacer con el sermón del monte, cuando Jesucristo dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Dios nos restauró a la capacidad. Alguien me preguntó una vez, oye hermano, ¿y un cristiano sigue pecando? Pues claro que con gusto decimos, sí, porque pues, ahí estoy yo. Pues sí, sigue pecando. Pero el cristiano no es como el otro de afuera. El cristiano tiene el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y tiene el árbol de la vida. Y el cristiano puede elegir el bien. Ese cristiano del que les hablé, pudo escoger la venganza, el odio, el rencor, pero él escogió mejor el perdón y la oración. Lo que dijo Jesús, orad por vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, y se puede. Saben que la lucha contra el demonio no es tanto de fuerza, ni de esfuerzo, es un acto de fe. La salvación es un don que se recibe por la fe. La vida victoriosa cristiana es un don que ya ganamos y se recibe por fe. Igualito como a Josué allá en el Antiguo Testamento. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, le dijo Dios a Josué, ahora sí, ahí está la tierra, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie es tuyo. Hasta allí, piso hasta aquí, esto es tuyo. Después de aquella raya, todo lo que pises, todo eso es mío, ya lo pisé. Acá también, esto también es mío, ya lo pisé. Lo único que no va a ser mío es lo que no pise. Y para desgracia del pueblo de Israel, algunos pueblos no los destruyeron ni los poseyeron, para desgracia de ellos, porque los tuvieron como un aguijón. Pero su capacidad de pisar estaba allí, la oferta estaba allí. Usted cristiano quiere echar sus copas, bien puede, tiene usted una capacidad interior de escoger del otro árbol, pero puede decirle muy bien a su amigo borracho, mira, yo no. Y no se anden con cuentos de que porque estoy enfermo y el doctor me dijo que me hace daño el licor. No sea mentiroso. Mira, no voy porque yo soy una nueva criatura, soy hijo de Dios. Ah, caray, cuando usted diga eso, ese hombrecito a quien usted no le ha hecho bien sino mal, cada vez que lo acompaña a la cantina, ahora va a ser un bien, va a quedarse bien. Y ahora tú, ¿qué pasó contigo? Y me gustaría ser como tú, decir no, porque estoy cansado de ser borracho. ¿Cómo lo hiciste? Entonces, cuando dice allí, introducirse en un estado de salud, quiere decir que estamos recogidos del basurero y puestos allá arriba,
donde andan los victoriosos. Tan sencillo como 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron y todas son hechas nuevas. ¿A dónde se encuentra usted, hermano? ¿Dónde está usted cuando, para justificar su falta de amor, de pureza sexual, de honradez, dice, pues es que, pues todos somos pecadores, pues es que soy hombre, es que soy humano, ¿verdad que es? No lo digo en público, pero ¿verdad que a veces decimos eso, no? Soy humano, la carne. ¿Sabe qué diría Pablo? Pues que Dios te ha dado el Espíritu, la ley del Espíritu, con la cual ha sido destruida la ley de la carne y del pecado. Romanos 7:8. Entonces, de que soy humano y que la carne, pues eso es una bofetada que le dio Dios a nuestra vieja naturaleza. Como dice ahí en Efesios, vamos a ver, ese Efesios tiene tanta cosa. Estamos en Efesios 4, ¿verdad? Cuando les habla de que se vistan del nuevo hombre, porque el hombre cuando está en Cristo ya es un ropero de nueva criatura, ya tiene la armadura de Dios ahí al alcance, no tiene que ir a comprar allá a Liverpool, ya está dentro de su corazón. Terminamos con el versículo 25, que dice que hay que desechar la mentira, tomar la verdad. Versículo 26, airaos, no pequéis. 27, no deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba, ya no hurte. ¿Qué va a hacer? Trabaje. ¿Para qué? Pues para que comparta con los que tienen necesidad. En lugar de palabras corrompidas, no dejes que salgan palabras corrompidas de tu boca, que salgan palabras buenas, que edifiquen y no contrista al Espíritu Santo. Quita toda amargura, quita el enojo, quita la gritería, quita la maledicencia, quita la malicia. ¿Qué debes poner? La benignidad, la misericordia y el perdón de unos a otros. Cuando estudiamos en la Biblia a la luz de la vida victoriosa, se encuentran muchas cosas. Una de las cosas que Dios me dio buscando en la Biblia es que ya no vi que el apóstol Pablo estuviera mandándole a la gente que pidiera a Dios por las virtudes. Nosotros somos tan dados de decir, ore por mí, hermano, para que Dios me dé paciencia para aguantar a mi esposo. Ore por mí, Señor, que mi Señor me dé amor para amar a mis compañeros de trabajo, ya no los aguanto. Ore por mí para que me dé paciencia en medio de las pruebas. Cuando alguien me dice así y le tengo un poco de confianza, le digo, yo no voy a orar por usted para pedir esas cosas. Lo que voy a hacer es darle gracias a Dios, porque esas cosas usted ya las tiene. ¿No se fijaron que dice ahí eso? No dice, oren para que ustedes perdonen a los que les ofenden. Oren para que ya no digan mentiras y groserías, sino digan la verdad y palabras de edificación. No, sencillamente son órdenes paulinas, órdenes apostólicas. Todo lo que el cristiano necesita para una vida recta, justa, santa, ya Dios se lo puso en su corazón cuando le dio el Espíritu Santo. No hay más que pedir. Pedir algo que yo ya tengo es ofender a Dios. Es como decirle, Señor, me dejaste aquí incompleto. Como decir una persona, el ser convertido es como una lancha que tengo, pero se llena de agujeros y se empieza a meter el agua y me empieza a hundir. Y que Cristo viene y le tapa los agujeros a la lancha. No, dice. La vida de conversión no es así. Viene Cristo, tira la lancha por allá y me da una lancha nueva. Cristo no parcha a los cristianos, les da un nuevo corazón, les quita el corazón de piedra, les da un corazón de carne. Las últimas preguntas, hermanos, cuando habla de qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro, pues vamos a verlo. Yo sé que o mejor ya acabamos, ¿verdad? Ahí nomás de memoria. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como Redentor? Es un Redentor que perdona nos saca del estado de pecado y de miseria, nos mete en un estado de salud y entonces se convierte en un profeta, en un sacerdote y en un rey. Son preguntas que siguen en el catecismo y que leímos hace rato. Quiere decir que Jesucristo, para sus redimidos, quienes han llegado a creer en Él y son transformados en nuevas criaturas, Jesucristo se vuelve su profeta. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Pues enseñándonos por medio de su palabra y de su espíritu lo que es su voluntad. Y ese oficio Cristo lo está cumpliendo ahorita. Cristo es su profeta ahorita, porque les está enseñando con su espíritu y con la Biblia lo que es su voluntad. Y lo va a hacer en la casa, en la noche, usted estudia la Biblia. Y lo está haciendo a través de los maestros que tenemos por allí enseñando a los niños, con
con la presencia de estas personas, la Biblia en la mano y la presencia del Espíritu Santo, Dios cumple su oficio de profeta. Sacerdote. Cristo cumple el oficio de sacerdote ofreciéndose a sí mismo para pagarle a Dios lo que merecía nuestros pecados. ¿Y luego qué más, hermanos? Ayúdenme. Bueno, sí, es muy difícil estar hablando y viendo y usted oyendo y marcando. Allá en la pregunta 24, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Leámoslo. Cristo ejecuta el oficio de profeta, revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios y interceder continuamente por nosotros. Algunas son cosas del pasado. Él pagó lo que demandaba a Dios por nuestro pecado. Él nos justifica y al último, Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahorita Él está cumpliendo su oficio de sacerdote, allá intercediendo por cada uno de ustedes por nombre. Esos no son, este catecismo y la Biblia no son una historia petrificada en el ayer. Es una historia palpitante, viva, hoy. Y luego el oficio de rey. ¿Cómo ejecuta el oficio de rey? Por un lado nos sujeta a sí mismos y por otro lado vence a los enemigos, los de él y los nuestros. Él es nuestro rey hoy. Saliendo del templo usted va a tener muchos enemigos, muchas tentaciones, pero nuestro rey sigue cuidándonos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor los bendiga.